Bien, en principio nos queda únicamente cerrar el tema del medio ambiente hablando de los problemas medioambientales. Para ello vamos a trabajar de una manera muy sintética el tema y supongo que tendréis ocasión de profundizarlo en otras materias, por ejemplo, ciencias naturales, etcétera. Cuando hablamos de los problemas medioambientales, debemos hablar de dos tipos de situaciones problemáticas. Por un lado, tenemos los riesgos naturales, por otro lado, tenemos lo que denominamos la degradación medioambiental. Hay que tener mucho cuidado en diferenciar bien ambos dos, porque sus causas no son las mismas y por lo tanto a la hora de poder actuar o prevenir este tipo de situaciones también varía sea uno o sea otro. Cuando hablamos de riesgos naturales, perdón, estamos hablando o estamos señalando todos aquellos problemas que son causados por la propia dinámica de la naturaleza. No hay una intervención humana que los desencadene, es el propio hecho natural el que desencadena o el que ocasiona un problema que puede afectar a la vida humana, por ejemplo. Cuando hablamos de degradación medioambiental, sí estamos hablando ya a problemas ocasionados por la acción del ser humano. Es decir, ahí sí que hay una responsabilidad directa por nuestra parte. Somos los causantes y, por lo tanto, en principio parecería que es más fácil prevenir o evitar la degradación medioambiental, ya que la causamos nosotros, que los riesgos naturales, puesto que estos vienen impuestos por la propia naturaleza y nos pueden sorprender. Entre los riesgos naturales, pues tenemos los terremotos, los volcanes, los huracanes, etcétera. Mientras que en las situaciones o la degradación medioambiental podemos tener pues, todo el fenómeno de la contaminación, de las diferentes formas de contaminación, acústica, la contaminación del aire, etcétera. La extinción de especies, todos los temas que ya conocemos. Sí quiero señalar algo muy importante. Si bien los riesgos naturales, acabo de decir, que son causados por la propia naturaleza y por lo tanto nosotros no somos los responsables directos de lo que ocurre, es evidente que muchas de las consecuencias que se derivan de estos riesgos naturales sí tienen que ver con nuestra falta de previsión. Por ejemplo, si yo pongo pues un grupo de casas en una zona, en la ribera de un río, en una zona que sabemos que es inundable, es fácilmente previsible que en un momento en que pueda haber una crecida, esas casas se inunden. Es lo que suele pasar a veces cuando vemos zonas que se llaman el barranco de o que se llaman la rambla de y no vemos ningún río por ahí. Pero ya el nombre, la rambla o barranco, nos debieran hacer pensar que en algún momento por ahí pasó un río y por lo tanto puede volver a pasar ese río. Es decir, si no queremos tener un problema habrá que tener muy presente que todo lo que allí ubiquemos puede verse afectado en un momento determinado y de forma imprevista por la acción del agua. Bueno, aquí tenéis los dos tipos de situaciones. Y la cuestión es tan sencilla, pues bueno, pues que vosotros mismos determinéis eh, cuál de este grupo de fotografías tiene que ver con los problemas o la degradación medioambiental y cuál tiene que ver con riesgos de tipo natural. No es difícil de ver, no es difícil de entender y lo explicaremos de otra manera. Los problemas medioambientales son siempre fruto de la relación entre el ser humano y el medio ambiente, es decir, nunca podremos hablar de una relación no conflictiva.
La relación siempre va a provocar conflicto. El conflicto en sí mismo no es malo si somos capaces de resolverlo adecuadamente y sobre todo si somos capaces de prevenirlo para evitar que se produzca. Esa relación entre el ser humano y el medio ambiente, ya lo vimos el otro día, no es una relación que se haya producido de manera idéntica a lo largo del tiempo. Ha ido cambiando, es una relación de poder que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero es una relación que, como veis, es biunívoca, como digo, porque en principio toda acción que nosotros podemos establecer, todo aquello que nosotros podemos ocasionarle al medio, el medio lógicamente nos lo va a devolver a nosotros. Va a haber una respuesta efectiva, una respuesta que siempre se volverá en contra nuestra. Por lo tanto, debemos ser o extremar el cuidado, ¿no? Es una relación, por lo tanto, bidireccional, porque si el medio influye en nosotros, nosotros modificamos al medio, pero toda modificación que ocasionemos en el medio va a cambiar también nuestra propia forma de vida. De ahí que la naturaleza siempre acaba devolviéndonos el golpe, ¿no? Y por lo tanto debemos pensar, si no queremos ser absurdos, que la realidad es muy simple. En cualquier enfrentamiento que tengamos con el medio natural, en última instancia, los que siempre perderemos la guerra seremos nosotros, los humanos. ¿Y esto por qué? Bueno, por dos razones muy simples. La primera de ellas porque somos naturaleza. Lógicamente, atentar contra la naturaleza es una forma, por lo tanto, de suicidarnos como especie. Y, en segundo lugar, porque no podemos vivir sin los recursos del medio natural. Aunque nos sintamos como elementos ya más propiamente culturales, si recordáis lo vimos al principio de curso, ¿no? Esa diferencia entre la naturaleza y lo natural y lo cultural. Aunque nosotros seamos productos culturales y usemos la cultura y nos sirvamos de la cultura para transformar y modificar la naturaleza, lo que es evidente es que no podemos vivir sin los recursos que obtenemos merced o gracias a ese uso cultural adecuado de la naturaleza, todos esos medios, todos los recursos que necesitamos. Ahora os pido que miréis bien esta relación, esta imagen, perdón, y que la relacionéis con la diapositiva anterior. ¿Tiene alguna relación? ¿Es posible relacionar esto con lo que hemos visto en la diapositiva anterior? Fijaos bien, pensad en lo que la imagen muestra y posteriormente relacionarlo con lo que hemos dicho en la diapositiva anterior y finalmente extraer una conclusión sobre esto. La relación del ser humano y el medio natural, como he dicho antes, es una relación complicada, siempre ha sido complicada, de difícil equilibrio y que ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Es una relación fundamentalmente de poder, ¿no? Por un lado, en un primer momento, en el origen de la humanidad, tendríamos cómo el medio natural era mucho más poderoso, mucho más fuerte que el ser humano, que estaba absolutamente sometido a ese medio. Cualquier acción del medio podía provocar una catástrofe humana tremenda. No éramos capaces de actuar porque no teníamos el poder. El equilibrio ahí estaba roto en favor del medio. A medida que ha ido avanzando la historia, la relación ha ido cambiando hasta que llega un momento que no vamos ahora a situar en una fecha o en otra, aunque a mí siempre me gusta recordar como uno de los fenómenos importantes, pues que si la segunda etapa que tenéis allí podría identificarse con la que se inicia con la revolución neolítica, la tercera que estáis viendo al final, donde ya el poderío del ser humano es enorme frente a una naturaleza que cada vez es más dependiente, menos fuerte, se podría ligar con algo que se produjo en el siglo XVIII
comienza en el siglo XVIII, aunque se desarrolla más de forma gradual, pero importante en el XIX, que es lo que hemos denominado, conocemos como la revolución industrial, el proceso de industrialización, hasta llegar pues al fenómeno, al momento actual, donde el poderío del ser humano es total, es absoluto. Nos hemos convertido en una especie capaz de cosas maravillosas, como por ejemplo crear vida, poder reproducir especies en peligro, poder salvar determinadas zonas, pero también somos la única especie animal, o único ser vivo, perdón, capaz de destruir completamente su hábitat hasta la extinción total de la especie. ¿Cómo actuar? Esa es la pregunta clave, sabiendo que siempre, siempre vamos a provocar una modificación en el medio natural. Insisto, la acción cultural siempre va a transformar la naturaleza. La pregunta que nos tenemos que hacer es esta, ¿no? ¿Cómo debemos actuar? Evidentemente hay dos factores que debemos tener presentes. Por un lado, debemos hacer como especie, como seres humanos, todo lo que esté en nuestra mano para poder protegernos de los riesgos naturales. Eso es algo básico y fundamental. Pero al mismo tiempo, toda nuestra actuación debe estar también ligada a un concepto que veremos a continuación, que es el de desarrollo sostenible, que ya lo adelanto, en principio lo que nos dice es que seamos capaces de buscar ese equilibrio entre mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestro nivel de vida, pero sin crear daños, mucho menos daños irreparables en el medio natural. Esto, en principio, nos indica que en nuestra acción debe estar guiada o debe estar orientada por este binomio saber-responsabilidad. Debemos utilizar el saber, nuestros saberes, la cultura, pero debemos hacerlo siempre de una manera absolutamente responsable. Solo de esta forma podremos conseguir que cualquier actuación nuestra tenga una incidencia que no sea dramática para el medio natural a corto plazo y para nosotros mismos como especie a medio o largo plazo. Veréis un texto, en casa lo vais a leer tranquilamente. Os pido que lo leáis y que reflexionéis sobre él. Es un texto que es antiguo, es del siglo XIX, de finales del XIX, es de un jefe de una tribu india norteamericana. Es una carta que este jefe indio le dirige al presidente de los Estados Unidos en un momento en el que digamos, el hombre blanco está ocupando, se está apoderando de las tierras de las tribus indígenas y está confinando a estas en reservas. Es probablemente uno de los textos más hermosos que yo he leído por su claridad, por su sinceridad y porque realmente todo lo que en él se dice es o rebosa sabiduría y creo que deberíamos leerlo esto muy a menudo, pensar en lo que dice y guiar nuestro comportamiento en función de lo que ahí se dice. Aquí tenéis el texto, son las palabras sabias escritas por este jefe indio. Os lo he colocado entero, no lo vamos a leer aquí, pero sí esta frasecita que te he sacado, ¿no? Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. Sí, puede parecer una estupidez o una frase tonta, pero pensad y veréis que de estúpida o tonta no tiene nada. Avanzamos un poco más.
Bien, y entramos ya en lo que sería el elemento final, definitivo, el concepto de desarrollo sostenible. Algo que, bueno, os he puesto una imagen aquí de la Expo 2008 de Zaragoza porque se centró justamente en un recurso del medio, bien, un bien importantísimo, como ya hemos visto en otro momento, que es el agua, y giró en torno de esta idea del desarrollo sostenible. Algunos dicen desarrollo sustentable, pero bueno, yo creo que la idea es mejor desarrollo sostenible. Voy a intentar explicarla de manera muy sencilla. El concepto o la definición más simple es la que tenéis aquí. Se llama desarrollo sostenible a aquel desarrollo que es capaz de satisfacer nuestras necesidades actuales, lo que necesitamos ahora para vivir bien, pero sin comprometer los recursos y las posibilidades de las futuras generaciones, es decir, sin estropear lo que hay. Dicho de otra manera, se trata de que nosotros vivamos bien, lo mejor que podamos, pero que tengamos en cuenta que después de nosotros vendrán otras generaciones que heredarán la tierra, el medio natural que nosotros le dejemos. Y por lo tanto, lo justo es que al menos se lo dejemos mejor que lo hemos encontrado, no peor. Normalmente cuando se habla del desarrollo sostenible se habla de este esquema, es uno de los esquemas más normales, ¿no?, que aparecen con este juego de tres elementos. Por un lado, la sociedad, la cultura, los seres humanos, el medio ambiente, la naturaleza, y por otro lado ese factor, la economía, que es lo que de alguna manera parece que muchas veces guía todas nuestras acciones. Cuidado, no estoy diciendo que sea malo que la economía guíe todas nuestras acciones. De hecho, el término economía, en su sentido etimológico originario, hace referencia a la buena gestión de los recursos, ¿no?, de la casa, ¿no? O sea, perfectamente. Bien, la sociedad debe aspirar a una calidad de vida máxima. Eh, por lo tanto, debemos potenciar el desarrollo económico. Pero ese desarrollo económico debe tener en cuenta el respeto a la naturaleza y sobre todo a esa biodiversidad. Es decir, no podemos introducir cambios artificiales en el medio natural solamente por, digamos, potenciar los beneficios económicos. Está todo el tema de los transgénicos, productos transgénicos y productos alterados genéticamente bueno, pues se plantan en un medio determinado y pueden generar determinados problemas. Está, por ejemplo, toda la cuestión ligada a la invasión de especies que no son autóctonas. Los eucaliptos, por ejemplo, son árboles que tenían, sobre todo en principio, muy ligados a las papeleras, una alta rentabilidad económica, ¿no? Eran muy rentables para fabricar papel. Se importaron este tipo de árbol que no era, por ejemplo, que no era originario de muchas zonas de España, se importó sobre todo a la zona del norte, el País Vasco, Galicia, por toda la cornisa cantábrica. Es un árbol que enseguida se hace dueño del territorio, es un árbol que fagocita, se come todos los recursos prácticamente del suelo y por lo tanto a largo plazo puede ocasionar el que desaparezca ese suelo. Ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, pues para potenciar un campeonato de pesca se introduce en un pantano de la zona del Ebro una especie, el siluro, que no es propia del Ebro. Esa especie se va adueñando del río y al no tener un depredador que pueda, digamos, controlar su desarrollo, va a acabar con otras especies que de repente se encuentran con un verdadero monstruo que no estaba allí, que no tenía por qué estar allí, que puede ocasionar graves daños, ¿no? Ese sería un poco el hecho. Como veis, estos tres círculos deben cruzarse y si queréis el punto exacto de la intersección de los tres, ¿no?, ese puntito donde los tres se juntan, ese sería el perfecto equilibrio que marcaría un desarrollo perfectamente sostenible.
Aquí tenéis otra cuestión, ¿no? O sea, es lo mismo pero dicho de otra manera. ¿Qué es lo sostenible? Bueno, todo proyecto, ¿qué es un proyecto sostenible? Cuando hablamos de un proyecto económico, un proyecto social, un proyecto de vida sostenible. Bueno, pues que en lo social sea equitativo, es decir, favorezca la lucha contra las desigualdades, no que unos tengan mucho y otros tengan nada. En lo económico que sea viable, quiere decir que podamos abordarlo sin empobrecernos. Y en lo ecológico que sea soportable, es decir, que no cause un daño en el medio. Si conseguimos tener estos tres elementos en la cabeza siempre, ¿no? Pues para analizar cualquier proyecto que queramos llevar a cabo, ahora que está tan de moda esto de los emprendedores. Bueno, quiero montar una empresa. Vale, de acuerdo, tendré que analizarlo siempre desde esta triple variante, ¿no? Lo equitativo, que sea soportable y que sea viable. Y para finalizar, pues la regla que se llama de las 3R, las 3 R's o de las 4. Yo voy a poner 4 R's, no 3 R's. Reducir el consumo, reutilizar las cosas, reciclar. Y finalmente esa cuarta R, responsabilizarse. Esa cuarta R es la principal, es la fundamental. Si uno es responsable, reducirá su nivel de consumo, consumirá aquello que realmente necesita, no más, reutilizará, es decir, no desechará enseguida, no se deshará enseguida de un objeto solo porque ha aparecido la versión nueva del siguiente móvil, si el tuyo todavía funciona, y reciclará. Ya sé que es una lata tener que separar los productos, sobre todo si pues, tu casa es una casa normalita, no es una gran mansión y no tienes espacio para tener 3 cubos de basura diferenciados. Pero bueno, el esfuerzo merece la pena. Esta es la ley de las 3 R's, reduce, es decir, consume racionalmente, evita el derroche. Esto es importante. Es importante que entendáis la diferencia entre consumir y ser consumista. Consumir es necesario y no veo ningún... Vamos, me parecería absurdo que alguien dijera no consumas. Esto es tonto. Lo que sí hay que consumir de manera responsable para evitar caer en el consumismo. Y sobre todo que cuando consumamos también pensemos que hay pequeñas cuestiones que pueden parecernos tontas pero que afectan o pueden afectar al medio ambiente. Por ejemplo, causó sensación el hecho de que poco a poco en muchos centros comerciales, supermercados, etcétera, desaparecieron las bolsas de plástico y te dirán bolsas de papel. Es más fácil reutilizar una cosa para la otra. Vamos, en principio el plástico el plástico normal es menos biodegradable. Y luego que se pasará a penalizar el uso o el consumo. Es decir, bájese usted, como se hacía antaño, antiguamente, con su bolsa, porque si no, le vamos a cobrar la bolsa. No se la vamos a regalar. Es una manera de que la gente, bueno, pues de repente cuando esa bolsa te pedían, no sé, 5 céntimos, pues la gente decidía cambiar de opción. Si recordáis, esto lo vimos en aquel artículo que leísteis sobre esa experiencia del grupo Recicla que se había hecho en Girona, en una localidad, para ver con los envases, ¿no? Con los envases de vidrio. Reutiliza, bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, bueno, pues en principio pues hay una cosa que podemos aplicarnos todos. Utiliza el papel por las dos caras y sobre todo si vas a hacer una cosa en sucio y es una chorradita, puedes utilizar cualquier papel, no necesariamente ese gran papel y que lo manchas en una esquinita y luego ya lo tiras. No, para lo que puedes utilizarlo más. Reciclar, evidentemente, es devolver de nuevo a la vida, de alguna forma, esas materias que, si no, se convierten simplemente en residuos, en desechos, en esa basura.
vuelvo también a recordaros aquel vídeo que vimos en el que al final ese ser humano se convertía en el rey de un mundo convertido en una montañas y montañas y montañas de basura. ¿Eh? Bueno, pues con esto yo creo que podríamos dar por acabado el tema del medio natural. Quedan muchas cosas por decir y por concretar, pero eso yo creo que ya será una cuestión de que vosotros mismos, vosotras mismas, vais profundizando y que vayáis conociendo elementos del medio, incluso ese pequeño detalle que yo he pasado por alto en principio, pero no lo considero importante, el ir conociendo nombres de ríos, de lagos, de montañas, bueno, pero eso ya es una